Bienvenidos al segundo episodio de Cool Movies, un podcast sobre cine, el cine que mola, el del cine de los años 60 y años 70. Y hoy tenemos una película muy especial, una película completamente desconocida y fue la película de explotación que más ha recaudado en taquilla en la historia del cine. Dirigida, producida, escrita y protagonizada por su mismo personaje. Y además la película en la que se basó Tarantino y sobre todo Brad Pitt para alcanzar esa estatuilla con Érase una vez en Hollywood. Así que, dentro Cool Movies. Cool Movies, starring Florian Núñez and Pablo Ritura. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, contento con el episodio que va a ser hoy. Que vaya película tenemos. Muy buen título. Pero más contento soy yo porque tenemos aquí esperando a Invitado un especial de lujo. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Estoy, encantado de poder estar aquí con vosotros en este podcast. Ya le he dicho a Pablo 1000 veces que a mí me encantaría o haber hecho un podcast sobre cine o participar en uno. Entonces yo, que no lo he conseguido por mi propio pie, pues estoy muy contento de que hayáis querido contar conmigo para hablar de esta peli que a mí me encantó, la verdad. Aquí te acogemos cuando quieras, Jesús. Bienvenido. Jesús, además, es nieto, ¿no?, de uno de los grandes actores del cine español y que va a estar muy presente en este podcast porque Jesús Puente, ¿no?, que es tu abuelo, estuvo Sí. en un montón de películas de los años 60 a los años 70 que íbamos a mencionar, ¿no? ¿Cómo Sí. se lleva eso? Pues bueno, bien, bien, o sea, yo, tampoco es para ponernos aquí tristes ni nada, pero yo sí que nunca le llegué a conocer a mi abuelo, o sea, él falleció unos pocos meses antes de que yo naciera, pero sí que es verdad que como si le conociera, porque yo he tenido la suerte pues de poderle ver en películas, de poderle ver en televisión, programas de televisión también que presentó en los 90, y entonces pues nada, muy bien, la verdad, yo como si le conociera, en verdad. ¿Con qué título te quedas, Jesús? ¿Tienes alguno así favorito? Yo creo que a lo mejor, o sea, me quedaría seguramente con alguna de las de Garci, a lo mejor Asignatura Aprobada, que me encanta sobre todo el Asignatura Aprobada o Asignatura Pendiente. No, aprobada. Aprobada. Porque me encanta sobre todo el inicio, que es un monólogo así de mi abuelo, bueno, ya Precioso. sí, muy bonito, muy melancólico, y me gusta especialmente así esa película. Yo el otro día le vi además en una película de Lucio Fulci, en un giallo ambientado en San Francisco, que además era una revisitación de Vértigo, con exploitation, con desnudos y tal, y salía Jesús Puente allí. Revisitando clásicos, yo me vi 12 hombres sin piedad, pero la de Estudio 1 con Jesús Puente. Wow, vaya clasicazo. Buena. Tu abuela le puso voz a Bichos, ¿no? Y supongo que alguna otra película más. Sí, mi abuela era actriz de doblaje, María Luisa Rubio, y bueno, es la primera mujer de mi abuelo Jesús, y sí, ella pues le ha puesto voz a muchos personajes, entre ellos a la abuela, a la reina, sino la reina anciana, ¿no?, de la película Bichos de Pixar. Qué bueno. Sí. ¿Y tú qué tal, Jesús? ¿En qué te mueves? Bueno, pues yo ahora mismo, como bien sabéis, pues estoy en plena postproducción de un proyecto que he hecho con Pablo, que me ha ayudado a producirlo. Me está engañando aquí. Estoy a dos bandas. Y entonces, pues nada, estamos en fase de postproducción. El cortometraje es un cortometraje, se llama Mejor Así. Y bueno, y se podría encajar, ¿no?, dentro del género de coming of age, romance universitario, por así decirlo. Y bueno, tenemos muchas ganas de poder terminarlo ya para poderlo enseñar a la gente y a ver qué tal. Bueno, si no tarda lo que Linklater con Boyhood, seguro que todo va bien. Te deseo mucha suerte, Jesús. Muchas Y gracias. te tenemos aquí para hablar de un peliculón, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ¿qué objeto de esta sala nos puedes sacar para mostrarnos la película de hoy? A ver, yo tengo muchos, porque esta película me gusta mucho y principalmente, mira, yo voy vestido hoy como el personaje. No sé si Creo que alguien lo haya adivinado ya simplemente con estos minutos que llevamos. ¿Sabes lo que ha podido adivinar la gente? Que es la ropa que lleva Cliff Booth en Eras una vez en Hollywood, porque es el personaje en el que se basó Tarantino y Brad Pitt para construir al famoso compañero de Rick Dalton, de DiCaprio. No sé, ¿tú sabes la anécdota, Pablo? Bueno, la anécdota, sí, claro, en la que el propio Brad Pitt, hablando con Tarantino sobre las referencias sobre las cuales debía basar su personaje, trae a colación que le comenta en una ocasión: vamos a tu casa, te traigo yo una película, y a partir de ahí creo, según Brad Pitt, creía que era buena referencia para basar su personaje. Esta película es la que hoy tenemos,
que él se la trae en Blu-ray, pero Tarantino la tiene ya preparada en 35 milímetros en su proyector En de su casa con un boss así esperando, con su collar y con el 35 preparado con la bobina. Qué bueno, qué bueno. Esa película. Pues esa película, mira, y aquí te presento otro objeto, no es otra que Billy Jack. Billy Jack. Billy el Defensor, aquí en España. En 71. Tom Una Laughlin. película completamente olvidada, injustamente olvidada aquí. En nuestro tiempo voy a decir, porque es una película del 71 que fue muy popular en la década de los 70, pero que luego pues se fue olvidando, y en nuestro país, donde la temática de los nativos americanos y el cine de explotación de Estados Unidos era muy difícil que se saliera, ¿no?, del mercado de distribución norteamericano, pues no caló. O sea, sí que llegó esta entrega, pero no caló. Sí, es verdad que en el año 74 llega a España, pero no pasa por las grandes salas de cine de Madrid o Barcelona, sino que se va por pequeñas salas de cine de barrio. Los jóvenes del momento reconocen a Billy Jack como un ídolo al que seguir, pero no va más allá, como pasó en Estados Unidos. Sí, pero la película fue tan exitosa que luego hubo un montón de secuelas. Aquí está The Trial of Billy Jack, donde es verdad que no recaudó en taquilla lo que esperaban, pero fue una película con un gran presupuesto ya, con música de Elmer Bernstein, y luego harían otra entrega más y pusieron en marcha otra que luego nunca salió. Y decir nada más que Billy Jack no es la primera de todas. La primera de todas es Nacido para Perder, una película del 67 en la que aparecía por primera vez el personaje de Billy Jack, interpretado por Tom Laughlin, director y guionista de la misma y productor, en el que combatía unos moteros neonazis en la costa de California. Era un poco chula, pero no era el defensor. Era un defensor, pero no era el defensor pro hippie y de los nativos americanos que serían el resto de la saga, ¿no? Y realmente esta, que es la secuela, es donde Billy Jack realmente se hizo famoso. Sí, la anterior, pues bueno, una especie de primera incursión en su primer Easy Rider, por decirlo de alguna manera. Sí, es que había un montón de películas de moteros, de explotación en ese momento, muchísimas. Y aquí Billy Jack, lo que fue es la película número 1 en taquilla en el año 71, en el año de su estreno, por encima de películas de Hollywood de grandes presupuestos. O sea, por encima de Diamantes para la Eternidad de James Bond, por encima de La Naranja Mecánica, de Harry el Sucio, del año 71 también. French Connection también. O sea, un montón de películas de ese año que las batió en las salas, convirtiéndose así no solo en la película de explotación más taquillera de la historia, sino la saga de películas de explotación más taquillera de la historia. Y esto es Billy Jack. Así que inauguramos con el vinilo. Que he quitado el de Escalation. Música de Ennio Morricone. Sí, la pelista de Faenza. Que Faenza es el director, que conocido a lo mejor por Sostiene Pereira, esa película que tiene con Mastroianni en los 90 y tal, sobre la dictadura de Salazar en Portugal y tal. Esta es una de sus primeras películas. Esta la conseguiste tú. Sí. Bueno, la recogí en San Sebastián, importada de Francia, sí. Hice yo ahí de escala de mula. Está difícil, conseguir. Sí. Una edición limitada, además, disco de color, amarillo. Escucha, si lo miras en Wallapop hay un tío que lo vende como a 400, así. Por ahí. Sí. O sea, una locura. Bueno, y aquí está Billy Jack. ¿Qué tal, Jesús? ¿A ti te gustó la película? A mí me encantó. O sea, sí que, vamos, yo esta película, como tú dices, que es muy desconocida, yo no tenía ni idea de la película, no tenía ni idea de Tom Laughlin, ni de la saga de películas de Billy Jack. Y bueno, sí que es verdad que fuimos pues a la proyección que organizaste tú para ver la película y vamos, no tenía yo ninguna expectativa puesta y sin embargo cuando la vi tengo que admitir que me encantó. O sea, me pareció súper interesante y súper refrescante también la propuesta. Acostumbrado, hablábamos en su momento de Harry el Sucio, ¿no? Pues me gustó como este personaje, ¿no? de Billy Jack, ¿no? Un poco como un espejo. La verdad es que yo presenté la película en el Doré, a la que vinisteis los dos. Es una película muy, muy especial para mí. Fue la película casi por la que monté el ciclo de los nativos americanos en el Doré y por la que escribí el libro. Este es uno de los pósters de Billy Jack. Y la verdad es que fue una pasada verla en pantalla grande, una película que posiblemente no se había estrenado en España o no había sido proyectada en cines desde los años 70. Cuando pasó Sin Pena ni Gloria como Billy el Defensor. ¿No? Y la verdad es que fue muy chulo verlo ahí en pantalla grande. Histórico. No fue en 35 como la bobina que tenía, pero si fue el Blu-ray a lo mejor que podía tener Brad Pitt porque lo trajeron en Blu-ray de Estados Unidos. ¿Ah, sí? Ah, mira, qué bueno. Muy chulo.
Así que nada, recomiendo a quien le interese la temática del cine de explotación de estos años, aquí está el libro, Reserva India, Revolución y Contracultura Cinematográfica de los Nativos Americanos, y que lo pone en relación con el contexto sociopolítico de aquel momento. Bueno, Jesús, ¿qué te gusta de la película? Cuéntanos un poquito qué te llamó la atención cuando la viste. ¿Qué esperabas de la película y qué te encontraste? A ver, bueno, yo ya, como os he dicho, sí que no iba con ninguna expectativa real. O sea, sí que Pablo a lo mejor me había hablado un poco de como un medio concepto así de, no sé, casi medio rollo de vaqueros, tal, no sé qué, como bueno, con trazos, ¿no? Así. Entonces, pues bueno, sí que iba interesado, pero no tenía ninguna expectativa. Y bueno, yo de hecho tengo que admitir que desde el minuto 1 la peli me empezó a parecer súper interesante por la secuencia de los caballos. Cuando, bueno, el principio empieza con el sheriff y toda esa escena con el sheriff, pero la secuencia de los títulos, a mí toda la secuencia con los caballos y tal me pareció súper bonita con la música. Y entonces ya desde el minuto 1 la peli me empezó a parecer muy interesante. Es verdad que tiene esos ribetes así de western y tal. Y a mí la intro me gusta mucho también por la canción, que no es de la película, es una canción que se compuso en el año 69 y luego Cohen la volvió a grabar para la película. Y es una canción muy interesante porque es una canción de protesta de los años... O sea, realmente todo el contexto sociopolítico está muy presente en la película. Sí. Y es verdad que el sentimiento de los derechos de los amerindios y de los progresistas y toda esta facción más liberal y tal es muy genuino, ¿no? En la película. Y la canción habla sobre eso. Es una canción protesta. Canción que recibe el nombre de One Tin Soldier, o sea, un soldado de lata, ¿no? Te recomiendo escuchar. Como de hojalata, sí, así. Y la canción dice... Es muy bonita porque la canción lo que viene a decir... Me preguntabas tú antes de que empezáramos aquí qué decía la canción. La canción es como un cuento y te cuenta la historia de que en lo alto de una montaña hay un reino que tiene un gran tesoro. ¿Qué pasa? Que los que viven al pie de esa montaña fantasean con ese oro que puede haber arriba, con tal. Entonces, movidos por la codicia, suben la montaña, masacran a los moradores del reino y llegan hasta el tesoro. Y el tesoro resulta ser una piedra que al darle la vuelta hay una inscripción que dice paz en la tierra. Wow. Entonces es muy bonito. Entonces le gustaría mucho a Todd Loughlin y quería empezar su película con ese tema. En ese momento de los caballos, que es muy alegoría, ¿no? De la persecución de los nativos americanos en el western y tal. Claro. ¿No? Ellos empiezan matando caballos. Los que viven en el pueblo, los hacendados y los terratenientes, pues, empiezan matando caballos, como por una alegoría de la matanza de los nativos americanos. Sí, es cierto. De hecho, incluso a mí la aparición de Billy Jack, o sea, ya que lo estamos así como llevando un poquillo por el western, me recordaba un pelín en la diligencia, la entrada de John Wayne, o sea, así como con la escopeta y todo eso, no sé, como que me dio entra así y tal, no sé qué, me dio vibras así de repente de John Wayne, de estamos aquí otra vez como los vaqueros nunca se fueron, ¿no? Todavía están por ahí. Entonces, no sé, me pareció muy interesante también. Y yo creo que sienta precedentes, ¿no? Billy Jack, en la forma en la que se expresa, es muy lacónico, muy aséptico, muy hermético, ¿no? Pero a la vez es un gran defensor y tiene como un sentido de la justicia muy claro, ¿no? Él ha sido boina verde en Vietnam y de la guerra de Corea y está harto de ver masacres y tal, y al final solo recurre a la violencia cuando no le queda otra alternativa. Claro, ¿no? claro. Y la película habla de esto, de cuándo se debe utilizar la violencia y cuándo debemos optar por la paz, ¿no? Es como mencionábamos antes con Dirty Harry, en realidad se utiliza la violencia para liberar a los débiles de alguna manera, ¿no? Entonces es una violencia justificada. Es un momento en Estados Unidos convulsos en los años 60 y 70, de los que creo que, Jesús, tú tienes conocimientos. ¿Quieres contar un poco? Sí, no, claro, ya sabéis que a mí me encanta la historia, a mí me encanta hablar de historia, me he preparado un contexto histórico genial, pero claro, no hay para tanto, pero sí, a ver, los años... esta película es de 1971, ¿no? Pero bueno, sí que yo creo que toda esta peli bebe, ¿no? Y está situada pues en una coyuntura que se dio en los Estados Unidos más durante los años 60, ¿no? Pues que tiene que ver con una época muy convulsa, muy vibrante, con muchísimos cambios y muchísimo movimiento. Están los movimientos culturales, los movimientos culturales, los movimientos por los derechos civiles, la contracultura de los hippies, a nivel político tenemos el empoderamiento de los afroamericanos, el Black Power, el surgimiento de la nueva izquierda. Y también tenemos, muy importante, y además lo hemos hablado, y Billy Jack es veterano, de la guerra de Vietnam, que drenó la sociedad estadounidense, la polarizó y la sumió en una crisis muy potente, una crisis política, social y
bueno, internacional también. Absolutamente, y eso lo tiene muy presente la película. Ujú. Y no solo en un nivel de subtexto, sino literalmente. Y yo me estoy acordando de la última conversación, una de las últimas conversaciones que tiene Billy Jack con la que es su pareja en la ficción y en la vida real, porque Dolores Taylor era su mujer realmente. Ujú. Allí queda todo en familia. Mujer que además no solo estaba su mujer, sino que también estaba su hija, como si fuera esto Padre no hay más que uno 5. Sí, estaba su hija es la que pronuncia el discursito ese en la asamblea de Hitler y tal. Ajá, Así que, sí. bueno, la que toca las canciones. Con la que Es sale. verdad, sí, la que tiene unas canciones, Sí. ¿no? Para... Ajá. Bueno, pues en ese momento, antes de que Billy Jack vaya a vengar a su chica y matar a Posner, que es el que la ha violado, Ujú. ese chico joven que la ha violado, y ese chico que es virgen y todo, y que lo hace simplemente por contentar a su padre, un padre Sí. al que odia. A mí eso me llama mucho la atención. Y que además, o sea, ya seguimos, o sea, pero y que además también tiene que ver con el tema de la violencia. A mí lo que me parece súper curioso de la película es que el padre, ¿podemos hacer spoilers? Sí, claro. Vale. Lo avisamos. El ¿Es padre, spoiler? vale, Sí. spoiler, el padre cuando le dicen que ha muerto su hijo, o que ha muerto su hijo. No, cuando matan a este chico de la reserva, no me acuerdo cómo se Sí, no me llamaba acuerdo, pero el personaje, cuando matan al chico de la reserva y van al padre de Posner y le dicen que estaba muerto y tal, y dice, pero le ha disparado. O sea, como que al padre le preocupaba más si su hijo al final había disparado a algo o a alguien, porque al principio la peli empieza con el hijo de este hombre que no puede disparar a un caballo. Sin embargo, es como que el padre parece que va manteniendo a lo largo de la política, pero le ha disparado. O sea, tiene que ver así como un poco Es también. impotente con el rifle y con todo. Claro. El hijo, pero es que el hijo está muy frustrado porque el hijo quiere cumplir con las expectativas que el padre tiene de él, Ujú, pero no es capaz. ujú. Y aún así él lo intenta. Y es que le termina violando a la mujer simplemente por contentar a su padre. Sí, y sí, claro, que odia a su padre. Ujú. Es que hay odio por todos lados, ¿no? Ujú. En esa Sí, ficción totalmente. de esos personajes de la película. Para Billy Jack las armas no son físicas, sino que son sus propias manos. Sí. El protagonista aprende kung fu, aprende karate y artes marciales, y es verdad que aunque luego se complementa la interpretación con los propios especialistas de acción, cimienta una buena base para saber un poco cómo moverse en los diferentes planos que va disponiendo. Sí. Yo no sé si el propio Todd Lundgren tuvo especialistas. Es una cosa que tendríamos que mirar ahí, pero... Ujú. Pero lo que él propone en la película es una cosa como muy exótica porque hace Hapkido, que es un arte marcial coreano. Ujú. Y es muy chulo, ¿no? Y supongo que para los espectadores de la época, Ujú. sumidos en ese boom de películas de artes marciales que había en ese momento, Claro. ver de repente a un héroe norteamericano que combate a la facción conservadora a base de Claro. golpes coreanos es como una cosa chulísima, ¿no? Qué bueno, claro, o sea, y además también a lo mejor tiene que ver la idea de que el personaje tenga como estas artes marciales, ¿no? A lo mejor está más en consonancia con la idea de que las artes marciales se utilizan más a la defensa más que en el ataque. O sea, Ahí está. Billy Jack no Eso te es. va a pegar una paliza sin provocación, sino que él lo va a hacer siempre. Y no lo hace. Claro, o sea, él lo va a hacer siempre desde una perspectiva como de defensa, ¿no? Y apela también a esa diversidad cultural que quiere proponer la película, ¿no? Ujú, claro. En todo momento. Y retomando lo que te venía diciendo antes, que nos hemos empezado a liar con estas Ah, cosas, sí. lo de cuando hablabas tú del contexto sociopolítico y de estos hitos como la muerte de Kennedy y de Luther King y tal, todo eso lo menciona en la película de manera clara en ese momento en el que tiene una conversación con Dolores Taylor, con su mujer, Ujú. y le dice que es que ¿qué hacemos? O sea, ya han matado a Luther King, ya han matado a Bob y Jack Kennedy y ahora vamos a seguir poniendo siempre la otra mejilla. Ujú. ¿Cuál es nuestro límite, ¿no? De ser tolerantes frente a esta gente, ¿no? Que son asesinos, Ujú. ¿no? Entonces, es de lo que habla la película. Ujú. Sí, ¿Y hasta cuándo podemos poner la otra mejilla? Ujú. A mí ese momento me encanta esa conversación que tienen ellos. Sí, ¿no? Y además, o sea, se ve muchísimas más cuestiones de la situación social de los Estados Unidos en aquellos años. Se percibe mucho, pues, eso, en muchas escenas de la película se hace referencia, por ejemplo, a la niña que lee la carta, hace referencia a que el texto de Hitler, o sea, pues que lo del concepto de ley y orden también ha sido empleado por el candidato republicano en 1968, Richard Nixon, que hizo una campaña sobre la idea del law and order, ¿no? Frente al descalabro de los demócratas en ese momento. Entonces, pues sí, hay como constantes referencias a como la cultura política que se está viviendo y se está experimentando ahí en los años 60. Black Power también, pues tenemos cuando alzan el puño, ¿no? O sea, que lo hacen tanto en una improvisación al principio de la película, más o menos, ¿no? Los chicos los estudiantes de la reserva, como al final le hacen un pasillo de despedida a Billy Jack y la gente va alzando los puños, como pues eso, el Como si símbolo, claro, un sí. líder militar mesiánico también, Justo. ¿no? De una nueva religión. Incluso la marcha con la que termina es como un pelín, tiene como un toque militar, ¿no? Al principio, me da a mí la sensación.
Sí, sí. O sea, Bueno, y él, que es un gran Bueno, y es- combatiente, claro. claro. Boina verde. Y el símbolo de levantar el puño lo hacen cuando juegan a vamos a inventar una nueva religión y levantan el puño. Ah, bueno. Ah, es Al verdad. principio Sí, de la esa es la película. primera Entonces, improvisación. para mí es sí, como sí. un líder, es un militar mesiánico, ¿sabes? Es Ajá. como Es el un nuevo icono. Mesías. Ujú. Y es verdad que apelan un montón a ese contexto que estábamos hablando, directo de aquellos años, pero también a la historia de cómo han tratado los nativos americanos el pueblo estadounidense. Ujú. Y en ese escena final, ese final en el que están atrincherados, ¿no? En la caseta, Billy Jack y ella que va a pedirle que salga, habla de que los estadounidenses siempre están con vamos a hacer tratados, vamos a firmar papeles y tal, y luego rompen todos ellos. A los indios les vale simplemente con cumplir sus promesas de palabra, ¿no? Y eso es muy chulo también cuando dice eso Billy Jack. Final comparativo que hablábamos antes también al final de Rambo. Sí. Está trincherado en la comisaría y se decide por guión que no debe morir, pero la novela dice lo contrario. La novela dice el otro. Y eso lo Sí, dijo sí. Tarantino a Stallone. Le dijo, eres un cobarde, tenías que haber muerto, con lo bien que está la novela. Stallone quería hacer más secuelas y así se quedó. Sí, totalmente. Sí. Bueno, pues si quieres, pasamos a un juego que tenemos ahí preparado para... Una dinámica especial que Eso. vamos a establecer como pauta espera, para los no, te diferentes voy a cortar, podcasts. que quiero enseñar ahí una cosita que tenemos, que me has preguntado qué cosas podíamos sacar. Sí, mira, este es un añadido, sí. Y esto sí que es único. Este es el gorrito de Billy Jack. Ujú. Sí, Se viene sí. de Estados Unidos, donde me hicieron la cinta especialmente en una reserva Una india. reserva india, sí. Y me lo enviaron. Y con el que además presentaste el libro y Sí. la película en el Dore. Sí, tenía que haberlo presentado descalzo. Sí. Ujú. Sí, sí. Y Jesús y yo con Le un, habría, le habría gustado a Tarantino. con un par de rifles. Qué bueno. Escucha, el rifle lo tengo ahí, pero no lo vas a sacar. Bueno, como iba diciendo, como pauta queremos establecer que los diferentes episodios hagamos una dinámica fija con los invitados, Ujú. que no Sí. es ni más ni menos que un... Un rosquito. ¿Te gusta pasapalabra? A mí me gusta mucho Pasapalabra. Sí. O sea, yo siempre intento verlo y cuando no llego a verlo, pues bueno, me Te hago una parece prueba. A ver. Empieza por P, el apellido. Del apellido del mejor actor de la historia del cine español. Nada, Puente, hombre. Guiños. Puente. A ver. Como tema hemos decidido cineastas del Hollywood clásico, Ujú, sí. de la A a la Z. A ver, pues el nombre o apellido. Ah, Eso es. genial, genial. ¿Te ves Vamos. preparado? Vamos a darle. Tienes un tiempo Sí. de 3 minutos. Le damos Puedes 3 minutos, poner- pero le damos... Vamos a darle un minuto para que refresque cineastas. Ah, bueno, sí. No, pero ¿Ves? sin mirar el móvil que esto... Estoy. Sí, no, sí, no vale trampas, ¿eh? No. Estoy listo. Pero le podemos dar alguna ventaja. Puedes descartar de 3 letras, yo creo. Venga. Vale. Si alguna se bloquea. Pero si os parece, me la descarto a medida que vaya avanzando. Vale, O pues sea, en vez de hacerlo así a priori, quieras. pues quieras. voy viendo a ver qué tal se me da. Yo te pongo aquí el tiempo. Y le damos. Cuando estés preparado. Vale, ¿Estás? pues vamos a darle, sí, ¿Sí? sí. ¿Tiempo empieza? Ya. Ya. Con la A, Alfred Hitchcock. Vale. Con la B, Billy Wilder. Con la C, Michael Curtis. Con la D... vale, aquí ya empezamos a tener problemas. Dreyer. Bueno, no sé si puede valer. Venga, Pues vale. sí, sí. Bueno, ¿Lo venga. aceptáis? Vale. Con la E... Ah, bueno. Ernst Lubitsch, por Dios. Oh, buena, Vale, sí, sí. Está Lubitsch. difícil la E, porque no... Vale, con la F, Frank Capra. A ver, A, B, C, D, F, G, H. A, B, C, D. ¿Con la F, G? G, vale, G. Vale, pues venga, esta me la voy a quitar. Vale. G, H, H. Howard Hawks Vale. y. Ida Lupino. Vale. Sí. Cabrón, ahí. J. John Ford. Vale. Vale. K. Bueno, esta me la como también para pasar a la siguiente. K. L. Fritz Lang. Vale. Vale. M. Murnau. Muy bien. N. Aún puedes pasar una, Sí, ¿eh? pensando también, la N está ahí. Voy complicado, sí. a pensar. A priori, Mm. con la N. Pero podemos mirar también aquí, a ver si se nos ocurre. Sí, a ver si te da alguna pista todo lo que hay aquí.
Pero es verdad que con la N, seguro. Bueno, pues. Ah, saltamos. Saltamos. O Orson Welles. Q o P, perdón. P, bueno, es que, claro, si tiene que ser de Hollywood y tal, clásico, pues bueno, a mí se me viene paso de repente, pero claro, no. No vale. Vale. A ver, ¿y qué sale por aquí? Yo creo que tengo aquí un librito que puede ayudar a Jesús, así, hago. Ojo. ¿Cómo? No sé. Oye, no, esto es. Esto no es. Se para despistar, mira, ya tienes para antes. Ah, bueno, hombre, Preston Sturges, claro que sí. Hasta ahora es la firma, además. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Qué bueno. A mí me encantó Las 3 noches de Eva. Sí, ¿no? Las 3 noches de Eva. Henry Fonda. Sí, me encanta. Vale, pues vale, Preston. ¿Por cuál vas ahora? Q. Y... Bueno, me la puedo dejar. ¡Tiempo! Por la Q hay uno que se llama Richard Quinn. Sí, Richard Quinn. Bueno. Vale. ¿Y cuál te ha faltado? Así que podamos sacar alguno. Me he saltado la G. La G. Me he saltado la N al final. Y también me he saltado. Creo que me quedaba una todavía. Sí, y por eso me quería saltar la Q. es. Sí, pues se nos acabó el tiempo. Mira que. Pero Bueno, la de hasta- Preston Sturges es verdad. Es que es muy difícil acordarte de aquí, de todo el mundo. Sí, no. Pero Y es menos verdad. bajo presión y tal. Pero bueno, bastante bien. Muy bien, Jesús. Sí. A ver si nuestro siguiente invitado lo hace igual. ¿Hasta cuál ha llegado? P. Hasta la P. Hasta Sí. Preston. Eso Hasta la es. P. Muy bien. La verdad es que es un poco de tradición este juego. Sí, o sea, claro, venir aquí, traer aquí una persona y decirle Portaos ahora. bien con el siguiente Sí. también. Portaos bien. Tiene que ser más de dicho ahí. Solo... Así será. Bueno, Jesús, darte las gracias de haber venido a este primer episodio con invitado. Muchísimas gracias a vosotros. Y es un placer. Nada, lo mismo te digo, Jesús. Gracias por acompañarnos. Esperemos verte por aquí alguna vez más. Genial. Y hasta la próxima, Jesús. ¿Alguna pista? Para el próximo capítulo, yo creo que haremos algo de espagueti, ¿no? Has mencionado a Fonda por ahí. Sí, lo dejamos ahí. Leone está por ahí también. Bueno, ya está. ahí queda. Hay pistas por la habitación, pero claro, si alguno la encuentra. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Gracias, Placer. Pablo. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.